Aprovechando entonces que estamos en este año de preparación o los meses previos de preparación para ese evento que es ciertamente significativo, que son los 100 años de las apariciones, del comienzo de las apariciones de la Virgen de Fátima, ¿no? Y digo significativo por el hecho de que fue un evento realmente muy importante a comienzos del siglo XX y esperamos que la recurrencia de los 100 años también lo sea para este siglo nuestro. Quisiera tocar un punto concreto de los muchísimos que se pueden tocar respecto de la Virgen Santísima, que es la función formadora que tiene María Santísima respecto de los hijos de Dios, que es el tema que desarrolla fundamentalmente San Luis María Griñón de Montfort en varias de sus obras, principalmente el Tratado de la Verdadera Devoción. De hecho, el principio fundamental de San Luis María, que él coloca al comienzo, en el primer punto del Tratado de la Verdadera Devoción, es ese principio general que después lo va a guiar y va a desarrollar eso en el resto del libro. Dice así: por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y por medio de ella debe reinar en el mundo. Aquí encontramos, en esta brevísima expresión, encontramos dos cosas. En primer lugar, la finalidad cristológica de toda acción de María Santísima, es decir, ella fue creada para que viniera Cristo y sigue actuando para que Él reine, en función de Cristo. Y en segundo lugar, la función misionera de María Santísima. Ella trabaja activamente para que se establezca el reino de su Hijo, ese reino que nosotros pedimos cuando rezamos el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, es el reinado de Jesucristo. De ahí, de este principio, ¿no? San Luis María deduce la necesidad de la Virgen Santísima para acceder, para llegar a Jesucristo, ¿no? La necesidad de la Virgen Santísima para acceder a Cristo, ¿no? Se lo conoce a Él si se la conoce a ella y se lo ignora a Él si se la ignora a ella. Dice San Luis María en el número 13 del tratado, siempre del Tratado de la Verdadera Devoción, que es lo que principalmente voy a citar. Dice: el corazón me ha dictado cuanto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no se ha conocido como debe serlo. El desconocimiento de ella es lo que causa el desconocimiento del Hijo, ¿no? De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. En este texto encontramos entonces nosotros varias cosas que tienen una capital importancia en la doctrina mariana, en la doctrina cristológica, la doctrina sobre la Virgen, la doctrina sobre Cristo. En primer lugar, Cristo no es conocido, dice en definitiva San Luis María, no es conocido como debe serlo a causa del desconocimiento de María Santísima. Esto es muy importante porque nos alienta a nosotros, justamente queriendo hacer conocer a Cristo, nos alienta a que hagamos conocer a la Virgen Santísima. De ahí que para nosotros no existe esa dialéctica que algunos establecen, ¿no? Incluso dentro del plano católico, incluso una dialéctica quizás por ignorancia, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? O hablamos de Cristo, hablamos de la Virgen, ¿no? ¿Cómo distinguimos una cosa de la otra, ¿no? ¿Cómo hacemos para compatibilizar esto?
la compatibilidad es absoluta. Es absoluta, porque es haciendo conocer a la Virgen, estamos trabajando nosotros para hacer conocer a Cristo. En este texto también nos está diciendo San Luis María que del conocimiento y reinado de María se sigue como consecuencia necesaria, menos en la mentalidad de San Luis María, el conocimiento y reinado de Cristo. También en este texto encontramos otra de los grandes temas de San Luis María de Montfort, que es todo lo que ha de acontecer en el tramo final de la historia, el previo a la segunda venida de Cristo, se descubre por analogía con lo que ocurrió en la primera venida. O sea, lo que ocurrió en esa venida de Cristo y el papel que la Virgen va a tener en la primera venida será algo análogo, ¿no? Algo análogo respecto de la segunda venida, ¿no? Respecto de la segunda venida. Pablo VI, en el discurso de clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, dijo lo siguiente: el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre una llave para la comprensión exacta del misterio de Cristo y de la Iglesia. Esto también se puede ver, esta misma idea, después expresada en ese documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el número 65. Fíjense que Pablo VI aclara muy bien, ¿no? Es el conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María. Es la que ilumina entonces lo que es el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia. Aquí él añade algo a lo de San Luis María. San Luis María está principalmente hablando de cuánto ilumina el misterio de Cristo. Aquí Pablo VI añade, agrega, extiende esto al misterio de la Iglesia. Pero aclara que es la verdadera doctrina católica sobre María. Y en eso hay mucho que hacer, porque realmente hay una mucha incomprensión sobre lo que es la verdad dogmática sobre la Virgen Santísima, sobre lo que enseña la Iglesia. Esto por varias causas. En primer lugar, por la incomprensión en general del mundo protestante sobre la Virgen Santísima. En segundo lugar, por una presentación demasiado infantil o vulgar que puede darse también en ambientes con poco conocimiento teológico en el ambiente católico, ¿no? A veces más basado quizá en leyendas, en cosas piadosas y que van desmedro porque quizá agrandan cosas completamente accidentales sobre la Virgen y desconocen lo que es esencial, que quizás es infinitamente más rico, más profundo y que va más en elogio todavía de la Virgen Santísima que quizás cosas que son secundarias y que están ahí, que hacen justamente a los que están mirando de afuera pensar muchas veces que algunos católicos, o sea, lo piensan de todos los católicos, pero en realidad es verdad solo de algunos, que respecto de la Virgen Santísima tienen una especie como de veneración que está ahí en el borde entre lo que corresponde a Dios y lo que corresponde realmente a las criaturas. Pero eso, como digo, es por ignorancia, pero eso se aclara bien, ¿no? Que se trata del verdadero conocimiento, ¿no? Esto implica, ¿no? una necesidad de María Santísima, como aparece, ¿no? Necesidad de María Santísima, que San Luis María va a llamar hipotética. Esto está en el Tratado de la Verdadera Devoción, el número 39. Aparece esto, ya antes lo dije, María Santísima es necesaria, ¿no? Aquí San Luis María va a añadir una precisión de capital importancia justamente para no dar pie a errores sobre la Virgen Santísima. La necesidad hipotética. Dice así, por ejemplo, en el número 14, ¿no? Del Tratado de la Verdadera Devoción, ¿no? Resumiendo ese texto, dice que Dios ha querido que María le sea necesaria, pero fue en toda libertad.
en toda libertad, ¿no? Por eso él recuerda que Dios no tiene absolutamente de ninguna manera necesidad de María para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Y después de decir esto, entonces aclaramos eso, Dios es Dios, no tiene necesidad de ninguna criatura, ni siquiera de la Virgen Santísima. Añade, sin embargo, en el número siguiente, el número 15, dice: afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, es decir, con el plan que Dios ha querido realizar de hecho, ¿no? Dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen María desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia, en realidad eso es una frase del Antiguo Testamento, ¿no? Ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. Por eso lo llama esto necesidad hipotética. Significa que no es la necesidad absoluta, como la necesidad que yo tengo de un medio sin el cual yo no puedo alcanzar algo, si no tengo eso, ¿no? Una determinada enfermedad que solo se cura con cierta medicina, si no tengo esa medicina no me curo. Necesidad absoluta, de eso no hay otro medio, ¿no? En cambio, la necesidad hipotética no es necesario de forma absoluta, pero habiendo Dios querido que ese sea el único camino, pasa a ser necesario. Como por ejemplo, si para entrar a esta habitación hay 3 puertas, y por lo tanto entonces alguien podría entrar aquí por cualquiera de las 3, si el dueño de casa dice para entrar a esta habitación solo se puede usar esta puerta y las otras 2 se clausuran, esa puerta pasa a ser necesaria. Con necesidad hipotética del momento en que el dueño de casa no permite que se usen las otras, ¿no? Necesidad absoluta sería si hay una sola puerta, esa pasa a ser, o se entra por ahí o no se entra, ¿no? Por eso, si bien hipotética, entonces, dejando eso en claro, si bien hipotética, la obra de la encarnación está ligada indisolublemente a María por obra de la Trinidad toda y no puede ser realizada en las almas, la encarnación, la extensión de la encarnación, no puede ser realizada en las almas sin la Virgen. Por eso San Luis María va a tener textos ligando este misterio de la obra de la continuación de la encarnación, la aplicación de la encarnación a cada alma, la va a ligar a cada una de las 3 divinas personas para relacionarla con la Trinidad. Dice en el número 17, Dios Padre, primero con el Padre, Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, o sea, en la medida en que una pura criatura es capaz de recibirla, para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Una afirmación que es realmente extraordinaria esta, ¿no? Atiendan bien lo que significa. La fecundidad de María, está diciendo, es una participación de la fecundidad del Padre. Ante todo para que pudiera engendrar al Hijo, porque el que engendra al Hijo es el Padre, ¿no? Entonces se la participa a ella para que ella pueda engendrar al Hijo, ¿no? La naturaleza humana de su Hijo, y luego para que ella sea capaz de engendrar los demás hijos de Dios. Nadie puede llegar a ser hijo de Dios si Dios no lo engendra. Ahora bien, Dios participa, Él le entrega, ¿no? La capacidad de fecundar a los hijos de Dios, se lo entrega a la Virgen Santísima. Lo hace en orden primero a Cristo y luego quiere que ella sea también la que siga engendrando a los demás hijos de Dios. Como, de vuelta vamos a lo mismo que decíamos, como este es el plan de Dios y Dios quiere que sea así, aunque podría haber sido de otra manera, Dios quiere que sea así, esto pasa a ser necesario, aunque con necesidad hipotética. Pero, aunque hipotética, es necesidad. Lo cual significa entonces que no llega ningún hombre a ser hijo de Dios si no hay una intervención de la Virgen, aunque esa persona no sea consciente de ello y nunca lo sepa en esta vida. Segundo lugar, liga
liga este misterio con el Hijo, primero con el Padre, en segundo lugar lo relaciona, lo liga al Hijo. Dice así en el número 18, este texto un poco más largo, pero es muy importante. Dice así: Dios Hijo descendió al seno virginal de María como un nuevo Adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Ese Dios hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno, manifestó su poder en dejarse llevar por esa jovencita, cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra para no revelarlos sino a María. Glorificó su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación en el templo, vida oculta de 30 años hasta la muerte, a la que ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac, por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios. Ella lo amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por nosotros. Oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios. Para mostrarnos su precio y gloria infinita, el Espíritu Santo no pudo pasarla en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta. Jesucristo dio mayor gloria a Dios su Padre por su sumisión a María durante 30 años, que la que le hubiera dado convirtiendo al mundo entero por los milagros más portentosos. Oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Finalmente, relaciona esta obra de la continuación de la encarnación, de la generación de los hijos de Dios con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, con ella y en ella produjo su obra maestra. El Espíritu Santo, con ella y en ella produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, encarnación. Y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros de esa cabeza adorable. Eso está en el número 20. ¿No? Nuevamente vemos entonces que San Luis María la asocia a ella hasta el fin del mundo en la obra de engendrar. Y los destinatarios de esa obra son los predestinados y los miembros del cuerpo místico. De todo esto, San Luis María llega a una conclusión, ¿no? A una conclusión. Y es esta, un principio fundamental. La forma en que procedieron las tres divinas personas de la Santísima Trinidad en la Encarnación y primera venida de Cristo, la prosiguen todos los días de manera invisible en la Santa Iglesia y la mantendrán hasta el fin de los siglos en la segunda venida de Jesucristo. Por eso decíamos, el modelo de la actuación de la Santísima Trinidad en la primera venida de Cristo es el modelo de lo que sigue haciendo en la actualidad y lo que hará especialmente, o sea, hasta el fin del mundo y especialmente en los últimos tiempos, ¿no? De ahí que toda esta riqueza que encierra la Virgen Santísima, ella la pone, dice San Luis María, a nuestra disposición, ejerciendo para con nosotros su maternidad espiritual. Y aquí también, en este poner a disposición toda la riqueza de la Virgen, ¿no? Lo hará, vuelve a pasar ahora nuevamente, retoma esta idea de la relación entre la Virgen y la Santísima Trinidad, también esta obra, ¿no? La realiza en estrecha unión con cada una de las divinas personas según las propiedades, ¿no? Que nosotros le atribuimos a cada una de las personas, aunque en realidad todo lo que Dios obra hacia afuera de la Santísima Trinidad es común a toda la Trinidad, pero hay ciertas obras que nosotros atribuimos, apropiamos al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo por ciertas características particulares, ¿no? Y así va diciendo San Luis María. Dios Padre quiere formarse hijos por medio de María hasta la consumación del mundo, porque es la paternidad. Dios Padre quiere formarse hijos.
Entonces, el hecho de la formación de los hijos, ¿no?, lo sigue haciendo a través de ella, ¿no? Lo repite varias veces en los números 29 y 30. Después, hablando del Hijo, Dios Hijo quiere formarse por medio de María y, por decirlo así, encarnarse todos los días en sus miembros, ¿no? Si Jesucristo, la cabeza de la humanidad, ha nacido de ella, los predestinados, que son los miembros de esa cabeza, deben también por consecuencia necesaria nacer de ella. Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De lo contrario, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Números 31 y 32 del tratado. Y finalmente, respecto del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella, desde que este amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos. Y a Jesucristo en los elegidos jamás la ha repudiado, porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda. De aquí se pueden sacar entonces ya algunas conclusiones relativas a lo que es la maternidad espiritual de María Santísima según el pensamiento de San Luis de Montfort, ¿no? Fundamentalmente dos cosas. Primero, en el designio divino tal como es, tal como lo conocemos, ¿no?, el plan de Dios que Dios nos ha revelado, ¿no?, ella, ¿no?, la maternidad espiritual es como la prolongación natural en el orden de la gracia de su maternidad para con Jesús. O sea, la maternidad espiritual entonces la ejerce simplemente porque la prolongación natural, de alguna manera, de la maternidad respecto de Jesús. Por esa imagen que usa San Luis María, ninguna madre da a luz una cabeza sin miembros o miembros sin cabeza. Por lo tanto, digamos, una madre da a luz una persona que es completa, tiene cabeza y miembros. Por eso entonces es la prolongación natural del engendrar, ese engendrar natural de la cabeza se continúa de forma natural en el engendrar espiritual de los miembros de la cabeza. Y por eso, en segundo lugar, la segunda conclusión de la maternidad espiritual de la Virgen Santísima, María participa espiritualmente en el nacimiento y educación. Porque maternidad no es solamente dar a luz, o mejor dicho, es dar a luz, pero el dar a luz no es solo el dar a luz físico. Una madre da a luz un hijo cuando engendra a la persona del hijo. Y eso ya implica algo más que simplemente traerlo a este mundo, porque la persona, digamos, la gestación de lo físico de un ser humano lleva 9 meses. Pero la gestación de la persona, que significa llevarlo a la madurez necesaria para que pueda enfrentar esta vida, es una tarea que lleva muchos años. Y eso es entonces una madre, por eso la gestación natural es una cosa que se continúa con el nacimiento, sigue engendrando, la tiene que engendrar todo lo que es, digamos, la madurez afectiva, espiritual, moral, religiosa, de ese que ha traído a luz hasta que sea capaz él de poder llevar adelante su propia vida y relacionarse con quien corresponde, con Dios como Dios, con los demás hombres, consigo el señorío sobre sí mismo, ¿no? Por eso entonces, cuando hablamos de la maternidad espiritual de María Santísima, nos referimos a que la participación que tiene María Santísima en el llegar a ser cristianos y el llegar a ser cristianos maduros. Es todo un trabajo, es mucho más delicado y ella sigue interviniendo, no meramente porque nosotros tengamos mayor o menor devoción y por eso le invoquemos y le pidamos ayuda, sino que es la tarea necesaria, o sea, eso es lo que ella hace. Como una madre, una buena madre, no solo ayuda a la educación de su hijo cuando el hijo se lo pide o porque éste me lo pide, sino independientemente de que me lo pida o no me lo pida, ella es la educadora y lo corrige, lo pone en el camino correcto, le enseña cómo caminar, digamos, en el orden, digamos, de los actos más importantes de su vida, ¿no?
para poder desempeñar su maternidad, después va a desarrollar un poco más adelante San Luis María, para poder desempeñar su maternidad, María Santísima ha recibido de Dios no solo el tesoro de gracias, ¿no?, sino también un especial dominio sobre nosotros. No solo ese tesoro de gracias que después distribuirá, sino un especial dominio. En el número 37 usa esta expresión, dice: María ha recibido de Dios un gran dominio sobre las almas de los elegidos. Efectivamente, no podría fijar en ellos su morada, como el Padre le ha ordenado, ni formarlos, alimentarlos, darlos a luz para la eternidad, como madre suya, poseerlos como propiedad personal, formarlos en Jesucristo y a Jesucristo en ellos, echar en sus corazones las raíces de sus virtudes y ser la compañera indisoluble del Espíritu Santo para todas las obras de la gracia. No puede, repito, realizar todo esto si no tiene derecho ni dominio sobre las almas por una gracia singular del Altísimo, que habiéndole dado poder sobre su Hijo único y natural, se lo ha comunicado también sobre sus hijos adoptivos, no solo en cuanto al cuerpo, lo cual sería poca cosa, sino también en cuanto al alma. Por tanto, María Santísima tiene un poder particular, un dominio sobre cada uno de nosotros. Este poder lo recibe de Dios y lo ejerce en perfecta dependencia de Dios. O sea, la Virgen no ejerce un poder independiente de Dios. Es el poder que recibe de Dios y lo ejercita en perfecta dependencia de Dios, porque está ordenado exclusivamente a formarnos a nosotros en Jesucristo y a Jesucristo en nosotros. De aquí entonces San Luis María vuelve nuevamente, porque de cada cosa que va diciendo va como sacando la conclusión, va reforzando esa idea inicial de que la Virgen es necesaria. Necesaria por lo primero que dije, necesaria por lo segundo, ahora vuelve de vuelta, puede desarrollar esto de este particular poder que tiene, vuelve a sacar esa idea y vuelve a usar las mismas expresiones. Dice, segunda conclusión, dice él, segunda de él, que sigue en el tratado. Dado que la Santísima Virgen fue necesaria a Dios con necesidad llamada hipotética, es decir, proveniente de la voluntad divina, debemos concluir que es mucho más necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. La devoción a la Santísima Virgen no debe, pues, confundirse con las devociones a los demás santos, como si no fuese más necesaria que ellas y sólo de su perogación. O sea, no se puede comparar la devoción a la Virgen Santísima con la devoción a los demás santos. Esto significa que está muy bien, ¿no?, que nosotros tengamos una cierta familiaridad, afinidad con algunos santos, los tomemos de modelo y les tengamos una devoción especial, ¿no? Y eso en cada uno va a depender de su propia personalidad, de su propia biografía, de ciertas circunstancias, de la formación, del conocimiento que yo haya tenido por las vías que sea, de un santo o de otro. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es la devoción a la Virgen, que está por encima de todo eso, que es común y necesaria a todo cristiano y a toda cristiana. El argumento que utiliza San Luis María, ¿no?, lo lleva a una doble conclusión. María es necesaria a los hombres para alcanzar la salvación. Es decir, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no?, esto lleva a una necesidad, una especie de necesidad objetiva, ¿no?, los hombres, porque Dios ha querido que sea así, ¿no? Todos los hombres necesitan a la Virgen Santísima para alcanzar la salvación. En segundo lugar, una especie de necesidad subjetiva, es decir, la obligación para los que conocen a María Santísima de tener para con ella una devoción proporcionada a la misión maternal que Dios le ha confiado respecto a nosotros. Entonces tenemos la obligación, una necesidad particular
de cultivar nuestro conocimiento de María Santísima, según cada uno, según sus luces, según las gracias que reciba, según las posibilidades que Dios le ha dado, de conocer, de cultivar el conocimiento y el amor hacia ella y los modos de devoción que la Iglesia ha ido sugiriendo a lo largo de los tiempos como los más adecuados para honrar a la Virgen o para relacionarnos con ella, ¿no? Y esto, ¿no?, vale particularmente, porque esto que estoy diciendo es universal, todo cristiano, toda cristiana, vale particularmente para los llamados a una perfección especial, particular entonces los que han sido llamados a un grado de santidad del todo peculiar, que Dios quiere destacar, y los religiosos que por su profesión religiosa entran en un estado de perfección. O sea, el estado mismo se caracteriza por tener ciertas notas de perfección, que es el hecho de desasirse de las cosas temporales, el voto de pobreza, el hecho de consagrar toda su afectividad a Dios, el voto de castidad y el hecho, digamos, de hacer la oblación de su propia voluntad, a imitación de Cristo, que hizo la oblación de su voluntad, entre otros justamente a la Virgen Santísima como representante de Dios en la tierra. Les estaba sometido, dice San Lucas, después de relatar la pérdida y hallazgo en el templo, cuando dice volvieron a Nazaret y él les estaba sometido a José y a María. Estaba sometido por eso a Dios Padre, pero evidentemente en la persona real de quien lo representa aquí y ahora. Si no, lo otro es utópico, ¿no? Si se me salto la instancia concreta que lo va a representar aquí, que en este caso para Jesús era la Virgen y San José, pero también en toda su vida, también lo serán las autoridades, en todo lo que ellos ejerzan de la auténtica ley de Dios. Por eso Jesucristo cumplía con la ley. Por eso Jesucristo responde al sumo sacerdote cuando éste, usando su autoridad, lo interroga, a pesar de que estaba realmente buscando su muerte, pero lo invoca usando su autoridad en Jesucristo, en la obediencia que le debe a Dios Padre, pero en la persona que realmente está recibiendo ese poder sacerdotal de Dios Padre, lo obedece, ¿no? Dice San Luis María en el número 43, ¿no?, aplicando ahora esto, como digo, a los que están llamados a una especial santidad o a un estado de perfección, como es el religioso, dice: si honrar a la Santísima Virgen es necesario a todos los hombres para alcanzar su salvación, lo es mucho más para los que son llamados a una perfección excepcional. Creo personalmente que nadie puede llegar a una íntima unión con nuestro Señor y a una fidelidad perfecta al Espíritu Santo sin una unión muy estrecha con la Santísima Virgen y una verdadera dependencia de su socorro. ¿Esto qué implica? Para San Luis María implica, ¿no?, que cuanto más uno debe comprometerse o deba comprometerse por oficio, por llamado de Dios, en la lucha contra las fuerzas del mal, contra el pecado, contra lo que sea, contra sus imperfecciones, mayor necesidad tiene de la asistencia de María Santísima. Y de aquí San Luis lo aplicará a algo que es un tema que es muy querido para él y que va a desarrollar en el Tratado de la Verdadera Devoción, pero de forma particular también en ese hermoso texto que se llama la oración abrazada, la oración que él pone que tienen que rezar los apóstoles de los últimos tiempos, ¿no?, la famosa oración ardiente, ¿no? Él dice que particularmente, dice entonces, como el paroxismo de las luchas entre el bien y el mal se alcanzará en los últimos tiempos, mayor será la necesidad de María en esos últimos tiempos. Como consecuencia, dice él, los apóstoles de los últimos tiempos se caracterizarán por su devoción a María y por la formación que ella ejercitará sobre ellos. Y como nadie puede saber si está en los últimos tiempos o no, y todos tienen que suponer que quizás no y quizás sí, pues eso lo deja en las manos de Dios, todos deben prepararse como si lo fueran y al mismo tiempo no ponerse, digamos, llevarse por falsas ideas
¿no? De que son los últimos tiempos. Dice, pero ¿y si lo fueran? Entonces yo tengo que simplemente tener una devoción particular, porque si lo fuera, y si todos piensan así, los que estén realmente en los últimos tiempos acertarán justamente en haber atinado la manera de dejar actuar a la Virgen Santísima en ellos en eso, ¿no? Por eso es que San Luis María le da tanta importancia y no está hablando él solamente para quienes lean su escrito en los últimos tiempos, que quizá esos no sepan que están en los últimos tiempos, sino que San Luis María, cuando escribe esto, la idea era que todos sus lectores se guiaran por esto, ¿no? Como digo, dejando a Dios el hecho de estar afirmando o no que estamos en los últimos tiempos, lo mismo corresponde llevar. Además, los últimos tiempos a veces es una expresión que se puede entender en dos sentidos. Los tiempos inmediatamente, cronológicamente anteriores al final de la historia, y los últimos tiempos entendidos del periodo final de la historia. Y en eso sí estamos nosotros. ¿Por qué? Porque desde la encarnación y la pasión y muerte de Cristo y la venida del Espíritu Santo, lo que nosotros sabemos es que no cambiará más la economía salvífica, o sea, el modo en el cual Dios desarrolla su forma de distribuir la gracia. Por eso esta es la última etapa de la historia, que puede durar siglos y siglos y siglos. Eso no nos interesa. Pero por lo tanto, entonces, todos deben trabajar de esa manera. Entonces, esto nos lleva por último, ¿no? Último tema que desarrollo, es algunas verdades que él pone justamente de las notas que tienen estos santos, estos cristianos de los últimos tiempos y su relación con la Virgen Santísima que van a tener, ¿no? En primer lugar, San Luis María insiste claramente en la existencia de santos particularmente grandes en los últimos tiempos. Dice el número 47, he dicho que esto acontecerá especialmente hacia el fin del mundo y muy pronto, porque el Altísimo y su Santísima Madre han de formar grandes santos que superarán en santidad la mayoría de los otros santos, cuanto los cedros del Líbano exceden a los arbustos. En segundo lugar, la relación de estos santos con la Virgen, número 48. Estos grandes santos tendrán una excepcional devoción a la Santísima Virgen. ¿Quién? Empieza a enumerar una serie de actos de la Virgen. Los esclarecerá con su luz, los alimentará con su leche, los guiará con su espíritu, los sostendrá con su brazo y los protegerá. De suerte que, sigue el texto entonces diciendo las consecuencias de esa asistencia particular, de suerte que combatirán con una mano y construirán con la otra. Esto está tomado de ese texto de Nehemías, el Antiguo Testamento, donde estaban construyendo la muralla de Jerusalén, pero los enemigos, los que estaban complotando, que no querían que se construyera esa muralla, amenazaban con hacer constantemente sabotajes a eso. Entonces mandó Nehemías que todos los obreros trabajaran, pero armados. Entonces lo pone simbólicamente, describe, con una mano trabajaban, con la otra sostenían la espada defendiéndose. Y San Luis María toma esa imagen haciendo ver, digamos, que el hecho, ¿no?, de trabajar, pero tener esa asistencia particular de la Virgen Santísima, de alguna manera es como estar armados, ¿no?, frente a cualquier embate, ¿no? Con una mano combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos con sus cismas, a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades. Con la otra edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada precisamente por los padres templo de Salomón y ciudad de Dios. Construir a María Santísima significa el difundir, el asentar sobre sólidos cimientos esta devoción, la devoción a la Virgen, el hecho de que sea conocida su conocimiento, su amor particularmente, ¿no? Esto les granjeará muchos enemigos, pero también muchas victorias y gloria para Dios solo. En este contexto, como está hablando de los últimos tiempos, San Luis también entonces repite una verdad que es muy, para la Iglesia, es una verdad importantísima, y es la relación de María Santísima con la segunda venida de Cristo, ¿no?, la cual nosotros debemos creer, meditar, esperar, desear y pedir.
porque esto es lo que nos enseña el Espíritu Santo. Al final del Apocalipsis, dice con toda claridad, el Espíritu y la esposa en la iglesia dicen, ven Señor Jesús. La iglesia todos los días nos hace pedir la venida de Cristo en la misa. Después de la consagración, la doxología, ¿no?, es, entre otras cosas, un pedido de la venida de Cristo, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Es un tema muy importante para nosotros. De hecho, es interesante eso que dice Castellani, hace decir a uno de sus personajes, dice, en la antigüedad los cristianos verdaderos y los cristianos falsos se diferenciaban entre sí porque unos creían en la encarnación y otros no creían en la encarnación. Dice, en estos tiempos, ¿no?, en estos tiempos ya no se distinguen por eso, dice, sino que se distinguen porque unos y otros quizá creen en la encarnación, pero unos, además de creer en la encarnación, creen y esperan en la segunda venida de Cristo, y los otros no creen en la segunda venida de Cristo. Esa es la diferencia principal de nuestros tiempos, ¿no? Dice San Luis María en el número 49, la salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo, pero en la segunda venida de Jesucristo María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. O sea, el triunfo de Cristo, San Luis María, lo asocia a una obra particular de la Virgen. Por eso el triunfo de Cristo lo preparamos haciendo conocer a María Santísima. Dice, en la primera venida, ella, su papel estuvo de alguna manera relegado. El cardenal Schuster, beato cardenal Schuster, ¿no?, que fue abad de Montecassino, pues fue arzobispo de Milán, ¿no?, cardenal de Milán, durante la Segunda Guerra Mundial. Él tiene un libro muy hermoso sobre la Virgen y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué en los evangelios aparece tan poco? ¿Por qué San Pablo solamente una vez la nombra, cuando dice nacido de mujer? ¿Por qué ese papel, digamos, tan secundario que ocupa María Santísima fuera del Evangelio de San Lucas, ¿no? Y el cardenal Schuster dice, muy probablemente es porque realmente la obra de la predicación de los primeros tiempos tenía que estar centrada en Cristo, hacer conocer a Cristo. Y el mundo pagano tenía un terrible problema respecto de esto, y es que prácticamente todas las religiones paganas tenían una dupla divina. Siempre había un dios varón y una diosa mujer. Y normalmente la diosa mujer no es la esposa, sino es la madre, la diosa madre, en casi todas las religiones. Por eso el hecho de poner en relieve las características excepcionales de María Santísima hubiera hecho empantanar quizá la pureza de la primera predicación, teniendo siempre que estar aclarando de que no se trataba de esto que era lo primero que iban a entender, ¿no? Digamos de que, bueno, en definitiva es una variante cristiana, ¿no?, o distinta, si se quiere, de algo que habían experimentado en sus propias religiones. Por eso entonces el papel de María Santísima es muy humilde, ¿no?, en la primera predicación, en la implantación de la fe, es muy humilde y de alguna manera como ensombrecido, de modo tal de que se centre todo bien en la verdadera divinidad de Jesucristo y se la entienda dentro de lo que es el monoteísmo predicado ya por los judíos, que es el monoteísmo, ahora es el monoteísmo, un solo Dios, ese solo Dios es también Jesucristo. Pero en los últimos tiempos no es así, dice. En los últimos tiempos, donde ya no existe ese riesgo principal de entender a la Virgen como una diosa al lado del Hijo Dios, ella tiene al contrario que cumplir una misión primordial. Y ella será la encargada de hacerlo conocer, de hacerlo amar y hacerlo servir. Es decir, en definitiva, hacerlo triunfar.
De ahí que nosotros trabajamos particularmente por ese retorno de Cristo, por ese reinado de Cristo, la instauración del reino de Jesucristo, cuando nosotros trabajamos en hacer conocer a la Virgen y hacerla amar, ¿no? Ya no valen, dice San Luis María, los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo parcialmente desde que se predica el Evangelio, ¿no? Ahora han cambiado, ¿no? Y dedica un número hermosísimo, San Luis María, a dar las razones por las cuales Dios ha querido manifestar, ¿no?, a María Santísima en los últimos tiempos. Por lo cual, digamos, esto es una cosa que debemos tener en cuenta, porque uno de los, quizá de los fenómenos llamativos del último siglo es la cantidad, o último, digamos, siglo y medio, si se quiere, es la cantidad de manifestaciones marianas que hay, de devoción y también de apariciones, entre ellas algunas no aprobadas y quizá algunas de ellas falsas, pero muchísimas de ellas no. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? Bueno, es que justamente San Luis María, escribiendo hace varios siglos atrás, él decía que iba a ser así, porque Dios quiere que sea así, de alguna manera. Vean la acción y ella va abriendo camino. Por eso, en muchos lugares donde ella actúa de una forma particular, ¿no?, después hay conversiones, normalmente crece el amor a Jesucristo. Los santuarios marianos, por ejemplo, son grandes centros de adoración eucarística. Son grandes centros donde se vive la vida de la gracia, donde se cumplen los mandamientos de Dios, o sea, en definitiva, donde reina Dios, reina la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son los motivos? Dice, ¿por qué? Digamos, esta manifestación particular que quiere Dios, según San Luis María, y da varios motivos. Primero dice, porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de los apóstoles y evangelistas, que no la dieran a conocer. Esa es la exaltación. Segundo, porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria. Y Él quiere ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres. Y por eso entonces presenta a los hombres su obra maestra. Un artista, si realmente quisiera alcanzar renombre, va a mostrar la obra más importante que tiene, la más bella, aquella que realmente lo expresa más como artista y no tanto las obras secundarias. Por eso, en realidad, lo que Dios está buscando es ser alabado Él. Porque ella es la aurora que precede y anuncia el sol de justicia, Jesucristo, y por lo mismo debe ser conocida y manifestada si queremos que Jesucristo lo sea. Porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente. En quinto lugar, porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Sexto lugar, porque ella debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia. En misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores. En poder contra los enemigos de Dios, idólatras, cismáticos, etc. Impíos endurecidos, que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a todos que se les opongan, a cuantos se les opongan. En gracia, finalmente, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del Señor. Por último, la séptima razón que da, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla, el texto de Cantar de los Cantares. Sobre todo en los últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, texto de Apocalipsis 12, y mucho menos que nunca, para perder a la gente, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. ¿No? Y entonces que le asigna a San Luis María un papel fundamental en la lucha final. Número 52. Dice, Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad que durará y se intensificará hasta el fin,
y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de María Santísima y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre. Y el número 54 añade, Dios no puso solamente una hostilidad, sino hostilidad, es un texto bíblico, ¿no? Y no solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio. Es decir, Dios puso hostilidades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Se entiende en el orden de sus amores. No es que uno no quiera la conversión, evidentemente, ¿no? de aquel que, aunque incluso está sirviendo al demonio, ¿no? No quiere su conversión. Lo que no puede es amar lo que él ama. En ese sentido, hay antipatía entre los amores. De aquí entonces, finalmente, señala San Luis María, ¿cómo van a ser esos apóstoles que se dejen moldear por ella? Los apóstoles de los últimos tiempos, que pone qué características tendrán, digamos, si se dejan a moldear por ella, ¿no? O sea, por obra de ella es que serán así, ¿no? Y va señalando distintas características que él toma de la Sagrada Escritura, particularmente textos de los Salmos, ¿no? Serán fuego encendido, es decir, ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino, capaces de generar personas que amen a Dios. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María para atravesar a sus enemigos. La conversión de los enemigos y también el hecho de saber refutar sus errores. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones y muy unidos a Dios. Por eso llevarán en el corazón el oro del amor y el incienso de la oración en el espíritu y en el cuerpo la mirra de la mortificación. Son las virtudes morales de todo cristiano, que él las toma, ¿no? Con estas metáforas del Antiguo Testamento. Serán también por todas partes, dice, el buen olor de Cristo para los pobres y sencillos, pero para los grandes, los ricos y mundanos, orgullosos, serán olor de muerte, ¿no? Eso es en el sentido, digamos, de lo que su presencia causará, ¿no? De hecho, el santo acusa al pecador sin que el santo diga nada. El santo quizá está tratando de ser lo más amable y rezar por el pecador, pero el pecador orgulloso se siente de alguna manera como llamado a la penitencia al ver a alguien tan distinto de lo que él es o de lo que él quiere o de lo que él busca, ¿no? Serán nubes tonantes y volantes en el espacio al menor soplo del Espíritu Santo. Esto es una imagen que usa muchas veces, sobre todo en la oración abrazada, que se refiere al hecho de la docilidad del Espíritu Santo. Porque así él dice, así como las nubes se dejan llevar donde sopla el viento, ¿no? De la misma manera, entonces, la Virgen lo que va a producir en sus hijos, sobre todo en esos apóstoles que se dejen moldear de una manera particular, es justamente que sean dóciles al Espíritu Santo. Por eso nubes, ¿no? Que van yendo de un lado para otro, la obediencia perfecta, perfectísima, en primer lugar, al Espíritu Santo, ¿no? Serán los apóstoles auténticos de los últimos tiempos, ¿no? A quienes el Señor de los ejércitos dará la palabra y la fuerza necesaria para realizar maravillas y ganar gloriosos despojos sobre los enemigos, ¿no? Por último, dice, serán los verdaderos discípulos de Jesucristo. Caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica, y enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al Santo Evangelio, y no a los códigos mundanos, sin inquietarse por nada ni hacer acepción de personas, ¿no? Sin perdonar ni escuchar ni temer a ningún mortal por poderoso que sea. Sin perdonar significa sin atemorizarse en ese sentido, ¿no? Sin atemorizarse, ¿no? Llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios, el texto de Hebreos, y que define, en definitiva, eso, ¿no? O sea, siempre amparados por esa palabra que realmente
penetra el corazón y divide, ¿no? O sea, pone en evidencia los estados del corazón de una persona. Bien, un poco esto es el pensamiento que tiene San Luis María sobre esta función de la Virgen, primero en el plan de salvación general, luego en el plan de la salvación individual de cada uno de nosotros, y luego en este plan singularísimo de lo que él llama, y él estaba convencido de que ya estamos en eso, o sea, por más que dure siglos, ese periodo que él llama de los últimos tiempos, ¿no? Por eso uno debe esforzarse, como digo, sin estar juzgando. No nos corresponde a nosotros especular si los nuestros son ya los últimos tiempos, o parte de ellos, o el comienzo de ellos, o el final de ellos. Eso no lo podemos saber. Evidentemente que muchos detalles de los que cuenta la Escritura faltan todavía cumplirse, ¿no? Pero pueden ser los albores y durar siglos si Dios lo ha dispuesto así, ¿no? El hecho es que nosotros debemos vivir como si lo fueran, del mismo modo que no sabemos si vamos a morir hoy, pero debemos vivir como si fuéramos a morir hoy. Y de la misma manera, entonces, debemos trabajar como si estos fueran los últimos tiempos, como si nos queda esto, bueno, hagamos todo lo posible para que Cristo reine en la mayor cantidad de personas, porque si estas fueran las últimas oportunidades para muchos, y de hecho para muchos serán las últimas oportunidades, porque su tiempo en este mundo es limitado, ¿no? Como lo es el nuestro, entonces debemos trabajar así, ¿no? Vivir así implica, como acabamos de ver, establecer una relación singular con María Santísima. Relación que tiene que caracterizarse por total y absoluta confianza en la Virgen. En segundo lugar, entrega plena de toda nuestra persona, obras y méritos, que nosotros incluso lo hacemos con un voto especial esto. En tercer lugar, la predicación y difusión de su devoción, y como dije al principio, de la verdad teológica de María Santísima. No nos quedemos simplemente con una difusión de lo que vendría a ser lo más, digamos, la piedad más popular de ella, que está muy bien, también hay que hacerlo, porque incluso algunas personas no podrán ir más allá de eso. Pero no nos detengamos ahí. La riqueza de María Santísima es muy grande y merece que sea conocida, y muchas personas realmente les hace un bien enorme y más en profundidad. No quedarse, como digo, a veces justamente porque nos quedamos con una piedad popular, por más que sea muy tierna esa piedad, pero después terminan muchas personas por equiparar la devoción a la Virgen a la devoción que tienen otros santos. Cuando uno, en cambio, penetra teológicamente lo más que cada uno pueda, según sus luces, según sus capacidades, según su estudio, que pueda penetrar en el conocimiento de María Santísima, ¿no? Entonces también nosotros fundamos sobre bases bien sólidas nuestra auténtica devoción, ¿no? Y sobre todo, finalmente, imitando sus virtudes, pues es el modo de hacerla nuestra maestra. Si nosotros decimos que tomamos a la Virgen por maestra, pero después no nos esforzamos por tratar de practicar las virtudes como ella lo hizo, o como ella lo hubiera hecho, si es que no tenemos datos de cómo lo hizo, pero bueno, a ver, cómo lo hubiera hecho ella con los datos que yo tengo, puedo imaginar cómo habría hecho determinadas cosas, ¿no? Incluso simplemente proyectando una analogía con la manera en que sé que hizo otras cosas. Las pocas que me cuenta el Evangelio, que lo mismo son muchas y bastante importantes, ¿no? Puedo proyectar exactamente una analogía a otras cosas de las cuales el Evangelio no me habla y que son lo que me toca a mí realizar ordinariamente. Bueno, ¿cómo habría hecho ella esto? ¿No? Análogamente a cómo hizo las cosas que yo escucho, la docilidad ante el anuncio del ángel, el ponerse inmediatamente en movimiento para vivir la caridad con su prima, el hecho de su silencio, el hecho de poner toda su confianza en Dios, la confianza absoluta en la divina providencia, su realmente empeño por vigilar la felicidad de los otros, como hacen las bodas de Caná, el seguir silenciosamente y no exigir absolutamente nada de la compañía de su hijo, al punto tal de que quizá la Virgen pasaría como una mujer más de las otras, y capaz que las otras que acompañaban y ayudaban económicamente
a Jesucristo y los apóstoles, hasta capaz que estaban más resaltadas que ella, pero después estando al pie de la cruz la primera, ¿no? Eso ya, diciendo algunas de las cosas que menciona el Evangelio, me sirven para proyectar, para ver análogamente cómo habría actuado en las que no conocemos. Y eso nos tiene que ayudar justamente para decir si queremos y llamarla con verdad nuestra maestra, evidentemente debemos tratar de practicar las virtudes que ella vivió. Y en ese sentido será nuestra maestra verdaderamente y no solo de palabra. Pidamos a la Virgen particularmente que ella nos conceda esta gracia, sabiendo que es la más interesada está ella en hacernos santos que nosotros en hacernos santos. Y le pedimos particularmente esto, aprovechemos esta situación que estamos viviendo, de estar preparándonos durante este tiempo para ese acontecimiento, como decía al principio, del todo particular, que es la conmemoración de esa intervención tan singular en la historia de nuestro tiempo, que fue las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Que ella entonces nos conceda esta gracia.